grabar, después vamos a poner a compartir pantalla y vamos a empezar por acá. Bueno, acá hay dos temas que tenemos que repasar un poquito antes de empezar con esto. Nosotros estamos saliendo de entender la fisiología vegetal. Entendemos qué son las cosas que la planta necesita, de cómo vive la planta, de cómo crece, cómo se desarrolla, y en base a eso nosotros les vamos dando a la planta las condiciones para un máximo desarrollo. La palabra no es potencial, porque la planta tiene un desarrollo potencial, es decir, puede crecer al máximo de su potencialidad genética, pero no siempre el crecimiento o el desarrollo de una planta al máximo de su potencialidad genética nos interesa a nosotros como productores. A veces a nosotros nos alcanza con que llega a un determinado nivel de producción o un determinado nivel de crecimiento, pero que no llega al óptimo, no nos sirve a veces que llegue al óptimo, nos quedamos un poquito antes. Pero sí sabemos cuáles son los mecanismos de funcionamiento, y en base a esos mecanismos de funcionamiento, nosotros comprendemos qué es lo que le tenemos que dar a la planta para que llegue a ese crecimiento y ese desarrollo que para nosotros nos va a resultar productivamente satisfactorio. Estuvimos viendo la fisiología vegetal. Yo guardé acá fisiología vegetal. Díganme si están viendo, si cambia la pantalla y ven en este momento la... Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, en este gráfico, por ahí un poco que se resume lo que es el ciclo diurno de la planta, la fotosíntesis, donde tiene como insumo principal la energía del sol, el dióxido de carbono, después hablamos del agua y de los minerales del suelo. En la energía del sol, o la luz solar, es un factor que nosotros, de cierta manera, no la controlamos. Sí podemos tomar medidas de manejo, que son ubicar el cultivo de una determinada forma, para que tenga mejor exposición solar, pero más allá de eso no podemos hacer nada. La energía del sol es la energía del sol, es lo que viene. El dióxido de carbono, por suerte, es muy abundante y no hay mayores problemas con eso. Ya ahora con el tema del agua, es cierto que puede haber limitantes hídricas en los suelos y también depende un poco de los suelos. Ya cuando vamos al tema minerales, que son el factor que vamos a ver con respecto a la fertilidad del suelo, ahí sí podemos empezar a tener falencias dentro de lo que la planta necesita para poder crecer. Si la planta tuviera de todo y en abundancia, es decir, en cantidades más que suficientes, tuviera las condiciones, llegaría al máximo crecimiento potencial que es el que le estoy hablando. Nosotros tenemos que tratar de que nuestras plantas tengan todo lo que necesiten como para que produzcan lo suficiente para que a nosotros nos sirva. Bueno, este es el diagrama de la fotosíntesis, y ahora nos vamos a concentrar un poquito acá, en lo que pasa en el suelo. Y por eso vamos a hablar de un concepto que se llama fertilidad, ¿no? Que es lo que decimos, el estado del suelo con respecto a la provisión de los elementos necesarios. ¿Está? Que es importante en este concepto el entender que a veces, por más que tengamos un suelo que tenga todos los elementos necesarios, no precisamente ese suelo va a tenerlos disponibles para que el vegetal los pueda tomar. Y este es un concepto importante, porque a veces podemos tener un suelo, ya les digo, completamente cubierto con todos los nutrientes, pero si no están dadas las condiciones para que la planta los pueda absorber, entonces no los va a tomar. Y vamos a tener una especie de falta de nutrientes, pero no por ausencia de nutrientes. Dentro de esto, uno de los papeles fundamentales lo cumple el agua.
porque la planta solamente puede tomar esos nutrientes si están disueltos en agua. Es la única forma que tiene. Y ahí es donde aparece uno de los papeles fundamentales que tiene el agua dentro de los varios papeles fundamentales que tiene el agua en los vegetales. Uno es la disolución de los nutrientes de forma tal que la planta pueda absorberlos. Otro, por ejemplo, que lo estuvimos viendo cuando vimos suelos, era el pH. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el pH? Y en determinada acidez de suelos hay nutrientes que se vuelven insolubles para las plantas, cambian el formato químico, el estado químico, y la planta no lo puede absorber, como por ejemplo el fósforo, cuando cambia el pH. Entonces, vos haces un análisis de suelo y te da que el suelo tiene fósforo. Entonces decís, no me falta fósforo, pero cuando ves el pH decís, no, pará, no tengo fósforo disponible. Entonces, es ahí donde hay que comprender que no necesariamente el tener todos los nutrientes en el suelo no garantiza tener un suelo fértil para el crecimiento de esa planta. Bueno, otro concepto que yo quiero repasar antes de avanzar con esto es con el concepto de materia orgánica. ¿Por qué quiero repasar un poco el concepto de materia orgánica? Porque si ustedes bien recuerdan cuando vimos suelos, hablábamos de que la forma natural de devolución de nutrientes al suelo por parte de la naturaleza, el ciclo natural de devolución de nutrientes, tiene que ver con la muerte de la plantita. Esa plantita cae de vuelta al suelo, empieza a ser degradada cada vez más, hasta los elementos más simples, y le devuelve al suelo todos los nutrientes que le dio, más lo que agregó durante su proceso de crecimiento. Ahí, una nueva planta va a volver a tomar esos nutrientes, va a volver a crecer, tomando nuevamente luz del sol, dióxido de carbono, generando más planta, va a morir y va a volver a caer a enriquecer ese suelo, no solo con la planta, sino con todos los microorganismos que hacen esa degradación. El proceso de degradación de la materia orgánica es el proceso natural de devolución de nutrientes al suelo. Y este concepto es muy importante para nosotros, porque es el concepto que hace a lo más básico de la fertilización. Nosotros primero tenemos que aprender cómo funciona la naturaleza sin intervención del ser humano en su afín e interés comercial, y después tenemos que ver cómo nosotros podemos intervenir en esos procesos para mejorarlos, o para de alguna forma hacerlos mejorarlos a nuestro interés comercial, porque estos procesos son maravillosamente perfectos de alguna forma. Nosotros intervenimos sacándole efectividad. Les cuento, sin querer irme mucho del tema, que esta rotación que nosotros vemos, que yo les cuento, que es este nacimiento de la planta, crecimiento, muerte y degradación y devolución de nutrientes al suelo, de alguna forma se ve afectado cuando nosotros queremos hacer algún tipo de cultivo. Cuando, por ejemplo, nosotros cultivamos un cultivo anual, como puede ser la soja o el maíz, o cualquier cultivo que a ustedes extractivo que a ustedes se les venga a la cabeza, cuando nosotros nos llevamos la cosecha, lo que cae muerto al suelo generalmente es menos de lo que la planta tomó de ese suelo. Entonces, estamos dejando menos nutrientes, estamos devolviéndole menos nutrientes o tirándole a la materia orgánica o a la degradación de materia orgánica menos nutrientes de los que había al principio de ese campo, ¿no? Entonces, esa es una ecuación bastante complicada, porque en el fondo, si ustedes se lo ponen a pensar, si nosotros sacamos al suelo más de lo que le devolvemos, lo que estamos haciendo es una especie de minería. Y así como se los cuento, Juanjo de Batista, el otro día en la charla de suelos,
Él siempre cuenta que los dos motivos más grandes que hay de pérdida de suelos en la provincia de Entre Ríos y probablemente en gran parte de la Argentina, tienen que ver con esta minería, ¿no? Con la extracción. Por un lado, uno de los principales motivos es la erosión, que él contaba, y la segunda tiene que ver con esta minería de nutrientes, es decir, nosotros cultivamos plantas que sacan más nutrientes de las que devolvemos al suelo al final del ciclo de ese cultivo. Es todo un tema y es un tema muy interesante para hablar, porque el empobrecimiento de los suelos es un problema muy serio y ustedes como técnicos, nosotros como técnicos, tenemos que entender que hablamos de un recurso que de alguna forma es un recurso que se puede ir renovando y sosteniendo en el tiempo, siempre y cuando de alguna forma lo vayamos cuidando y regulando. Una buena regulación legal del uso de los suelos tiene que tener en cuenta eso, cuánto le sacás con un cultivo y cuánto le devolvés. Por ejemplo, en el Uruguay hay una legislación que te dice, vos a tu campo le podés hacer tal cultivo tantos años seguidos y después lo tenés que dejar descansar tantos años para que recupere los nutrientes que fueron extraídos, porque al fin y al cabo el suelo es un patrimonio de un país que tiene que ser cuidado. Es muy raro hablar de estas cosas, parece que uno habla de utopías en estas cosas cuando dice esto, así como se los digo, pero más en estos momentos, pero bueno, es así como tenemos que comprenderlo, ¿no? Un recurso que tiene que ser cuidado, y en ese concepto de cuidado es donde nosotros hablamos de la conservación de los nutrientes y el mantenimiento de los nutrientes de ese suelo. Porque por lo pronto, y por suerte, no tenemos falta de sol y no tenemos falta de dióxido de carbono. De hecho, cada vez tenemos más dióxido de carbono dando vuelta a la atmósfera, que son los otros dos insumos que puede llegar a tener necesitar la planta. Bueno, hasta acá vamos más o menos claro. Entonces, repasamos estos dos conceptos, este concepto que yo quería que vean, que era el de fertilidad, y el concepto de materia orgánica. Bueno, ahora que tenemos en claro estos dos conceptos, voy a ir a una transparencia que la hice, la hice bastante fea. Es acá. Vamos a dividir todo lo que puedan ser agregados de fertilizantes o de nutrientes al suelo, lo vamos a dividir en dos grupos. ¿tá? Uno lo vamos a comprender desde el punto de vista de abono o fertilizantes, vamos a poner el nombre orgánicos, no sé si la palabra correcta es orgánico, pero vamos a ponerle fertilizantes orgánicos y vamos a ponerle el otro nombre, el otro tipo de fertilizantes, que tampoco es del todo correcto el término, pero para más o menos ubicarlo, lo vamos a poner en fertilizantes de síntesis química. Aunque en realidad no todos los fertilizantes que vamos a hablar son de síntesis química. Vamos a dividirlo en dos grupos. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan bien clarito. Tenemos dos grupos. ¿tá? Los abonos y los fertilizantes de síntesis química. ¿Qué es lo que hacen los abonos? Los abonos o los orgánicos están más bien diseñados o pensados para enriquecer la materia orgánica, para enriquecer la materia orgánica de un suelo. Dentro de este proceso. Es decir, mejorar, agrandar, aumentar las cantidades, mejorar un poco las velocidades, enriquecer a los actores, pero siempre trabajando dentro de la materia orgánica. Ese es uno de los dos grandes herramientas de fertilización que tenemos. El otro grupo de síntesis química son elementos simples, que pueden ser 1, 2, 3 o varios, que se aplican específicamente
a los vegetales, a la vegetal o al sistema vegetal para que lo pueda absorber. ¿Mm? Bien, ya volvemos a ese tema. ¿Mm? Ahora vamos a repasar una cosa que estuvieron charlando con Mariana el otro día. ¿Mm? Los vegetales utilizan varios elementos minerales. Acá figura el agua y el dióxido de carbono también, ¿no? Pero utilizan varios elementos minerales. Tenemos lo que se llaman los macroelementos, como pueden ser el nitrógeno, fósforo y potasio, que tiene que ver con la cantidad que usa el vegetal. Y después tenés los microelementos, que son en menor cantidad utilizados por los vegetales, y los oligoelementos, que son mucho menores en cantidad. ¿Está bien? Pero no hay que confundirse en los vegetales cuando hablamos de cantidades con importancia o con trascendencia dentro del crecimiento del vegetal. ¿Ah? No es un factor determinante. Todos los elementos, por más que se utilicen en mayor o menor cantidad, son importantes. Y acá es donde yo les voy a explicar una de las máximas más trascendentes en lo que tiene que ver con la fertilización. Esto es algo que ustedes tienen que saber siempre si ustedes quieren fertilizar o conocer el desarrollo vegetal, que tiene que ver con la ley del mínimo, también conocida como la ley de Liebig, o Liebig, como le dicen ahí los que viven en Liebig. No sé, José, cómo le decís vos. Vos decís Liebig. Bueno, la ley del mínimo es muy interesante y yo necesito que ustedes la entiendan bien, porque es un poco lo que marca lo importante del tema de la fertilización. Bueno. La ley acá en la filmina esta dice, siempre hay un elemento que limita la producción. Al eliminar ese limitante, aparecerá otro. Bueno, yo ahora voy a sacar la pantalla, voy a dejar de compartir pantalla porque necesito mostrarle las manos cuando se lo explico. Porque normalmente tengo un pizarrón, pero esto es importante. Imagínense un tonel lleno de agua, ¿no? Imagínense, bueno, me acabo de tirar la taza, un tonel lleno de agua con agujeritos, lleno de agujeritos. Y ustedes le empiezan a tirar agua y empieza a salir agua por el agujerito más de abajo. Ese agujerito, cada uno de esos agujeritos representa un nutriente, un determinado nutriente. Puede ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el manganeso, todos los elementos. Un agujerito, 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 agujerito. Este tonel lleno de agua representaría la planta en su máximo potencial crecimiento. Con todo lo que puede crecer, eso representaría el tonel lleno de agua. Y estos agujeritos son limitantes. Este agujerito que es el nitrógeno, si yo empiezo a tirar agua acá, y empieza a salir el agua por el agujerito del nitrógeno, lo que va a crecer la planta va a ser hasta el agujerito del nitrógeno. No va a crecer más. ¿Por qué? Porque mi limitante acá es el nitrógeno. Entonces, yo, como buen agrónomo que soy, agarro nitrógeno y fertilizo, y tiro nitrógeno acá a la planta, y ese agujerito se me tapa. Y la planta va a seguir creciendo, 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 hasta el siguiente agujerito. Y ahí va a empezar a perder el agua, y es el agujerito del fósforo. Porque esta planta no tiene fósforo en el suelo. Entonces, yo agarro, busco fósforo y tiro. Y entonces tapo el agujerito, y la planta sigue creciendo. Y se encuentra, por ejemplo, el agujerito del potasio, pero parece que el suelo sí tiene potasio, entonces ese agujerito ya está tapado, no hay problema. Entonces sigue creciendo, hasta que se encuentra el agujerito del zinc, y ahí empieza a perder agua, y la planta crece hasta acá, hasta el agujerito del zinc. ¿Qué pasa? Si yo, con el agujerito del zinc sin tapar, le agarro y le meto nitrógeno, fósforo o potasio, la planta no va a crecer. Porque el problema que tengo es que me falta el zinc.
Y a esto es lo que se refiere la ley del mínimo, o la ley de los elementos limitantes, o la ley de Liebig, que es, el elemento limitante te frena el crecimiento, y es el que te frena todo. Lo mismo puede pasar con el agua, por ejemplo. Si vos no tenés este elemento, vos no importa que le agregues nitrógeno, que le agregues potasio, que le agregues fósforo, que le agregues... Si vos no compensás lo de este elemento, la planta no te va a crecer más. Entonces, un error clásico de la fertilización es que la gente le echa toneladas de nitrógeno, toneladas de fósforo, toneladas de potasio al suelo, y se olvida de llenar el agujerito de zinc. Y la planta no crece. Esta ley es muy importante comprenderla, porque si normalmente la gente fertiliza sin conocer esto, ¿qué es lo importante? Vamos de vuelta a compartir pantalla. Esto se ejemplifica siempre con un tonel, o con las tablas, o con lo que sea. ¿Qué es lo importante que tienen en comparación los abonos, que son estos, o la materia orgánica? ¿Qué es lo importante que tiene la materia orgánica en comparación, a ver, acá, con los abonos químicos, La materia orgánica normalmente tiene prácticamente todos los nutrientes, o la mayoría. Sobre todo, tiene siempre microelementos y oligoelementos, es decir, elementos muy pequeños que nosotros difícilmente nos pongamos a fertilizar porque sí. Es muy raro. La gente normalmente fertiliza con nitrógeno, con fósforo, con potasio, pero no fertiliza con manganeso. Es raro que lo haga. A veces en algún ciclo de cultivo, por ahí, por costumbre lo hacen. La materia orgánica generalmente tiene de todo. Tiene de todo. Entonces, si yo les tengo que dar, o ustedes creo que ya se han dado cuenta, si tienen que darle un consejo a un chambón para que fertilice, lo primero que le tenés que decir es, obvio, mirá, no te compliques mucho la vida utilizando fertilizantes químicos. No compres nitrógeno, no compres fósforo, no compres potasio. Agarra materia orgánica y tirale abajo a la planta. O tirale cualquier tipo de abono que enriquezca la materia orgánica. Y eso te va a garantizar que te vas a cubrir en los elementos y vas a esquivar este tema de la ley del mínimo o de la ley de esta de Liebig. Eso no quita que tanto el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los macroelementos, y algunos otros microelementos que hay, a veces la materia orgánica no alcanza a proveer todo lo que necesita la planta. Por varios motivos. A veces porque la planta, el suelo no tiene, la materia orgánica no tiene la desproporción de nitrógeno que a veces utilizan nuestras plantas, que entre otras cosas son plantas seleccionadas genéticamente para crecer y para producir mucho, o sea que son muy exigentes de por sí las plantas que nosotros queremos generalmente producir en esos suelos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer agregados químicos dentro de lo que nosotros podemos poner materia orgánica y después otros agregados que también son químicos. Pero nunca hay que olvidarse lo importante de la materia orgánica, que aparte de ser más amigable con el ambiente, es más completa. También, como bien les explicó Mariana el otro día, existen estas plantas, que son las leguminosas, y creo que son todas las leguminosas, que tienen la capacidad de hacer una simbiosis en la raíz con unas bacterias para poder fijar el nitrógeno del aire y enriquecer el suelo. Eso también entra dentro de lo que sería el ciclo de la materia orgánica. Fíjense que uno de los factores diferenciales que hay entre el uso de materia orgánica y el uso de fertilizantes químicos es el tiempo de degradación.
Es decir, en cuánto tiempo vos tirás el abono y le queda disponible a la planta, y en cuánto tiempo vos le tirás el fertilizante químico y está disponible a la planta. Obviamente, el fertilizante químico está disponible mucho más rápido. Mucho más rápido. Sobre todo si es un fertilizante nitrogenado, porque el nitrógeno, como bien saben, y lo charlamos la otra vez, el nitrógeno es un elemento que se solubiliza muy fácil y se volatiliza muy fácil, es decir, se va con el agua muy rápido, se diluye muy rápido en el agua, y también se va al aire, si está muy seco, muy rápido. Entonces está disponible muy poco tiempo en el suelo. Entonces, bueno, es de una degradación muy rápida, muy repentina, puedes tener un shock de nutrientes a la planta, pero a su vez eso te hace que tengas que ser más específico y más eficiente en la colocación, en el momento. Tenés que tener mucho más cancha y más conocimiento para fertilizar con fertilizantes químicos. En cambio, cuando vos enriqueces la materia orgánica o ponés abono, la liberación es mucho más controlada, pero a su vez es más lenta. Por ejemplo, nosotros cuando fertilizamos nuestro viñedo con materia orgánica, nosotros veíamos los resultados un mes y medio, dependiendo de los factores que aceleren la degradación. Que bien saben ustedes que son la temperatura, todo lo que sea temperatura acelera la degradación, que es la humedad, el tamaño de la partícula que tiene que degradar la materia orgánica, y varios factores más. Entonces, es como una cosa mucho más específica la fertilización química, pero yo creo que de alguna forma hay que aprender a manejar las dos fertilizaciones. Porque hoy por hoy creo que está más que comprobado y cada vez va avanzando más para ese lado la cosa, que el proceso de alimentación del suelo, de devolución del suelo a través de la materia orgánica, es muy superior al proceso de devolución del suelo a través de una fertilización. Y este tema es lindo y es interesante porque te abre un montón de nuevos interrogantes para plantearte, decir, bueno, por ejemplo, yo arriendo mi campo, ¿tá? Arriendo mi campo y me pagan con soja o con lo que sea que pagan anualmente. Pero yo, más allá de darle mi espacio, le estoy dando los nutrientes de ese campo. Y quizás lo más interesante es saber cuál es el balance que vos tenés de nutrientes en tu suelo cuando empiezan y cuando termina ese arriendo. Porque quizás lo que vos diste de minerales, lo que vos aportaste en ese campo, es muy superior a lo que te devolvieron o lo que vos ganaste en plata. Entonces, nada, es interesante como para pensarlo. Una cosita más que quiero agregar antes de continuar con otro tema. Bueno, ya está por pasar los 40 minutos. Esto es importante. Las necesidades nutricionales de la planta varían. ¿tá? Obviamente varían. Y varían en función de dos factores. Uno, del crecimiento de la planta, obviamente, y la otra tiene que ver con el estado fenológico de la planta. Proporcionalmente, una plantita chiquita que está en pleno crecimiento tiene mayores exigencias que una planta grande que ya está establecida con un determinado tamaño. Y no es lo mismo las necesidades nutricionales de una planta, por ejemplo, en latencia de invierno, es decir, cuando la planta no está haciendo nada, o cuando las vides, por ejemplo, están sin las hojas, que las necesidades de esa misma planta a partir del proceso de floración, cuajado de fruto, llenado de fruto, madurez y cosecha. Creo que es, en ese sentido, bastante claro, es muy similar a la situación de una madre que está esperando un hijo. Tiene una necesidad de nutrientes para poder hacer crecer y desarrollar al hijo que está en su cuerpo mayor. Y a medida que va creciendo,
el dibujo de esa curva, esperen que dejo de compartir un segundo, porque tengo el gráfico por ahí, pero el dibujo de la curva es sigmoidea. Ese es un dibujo muy natural en la naturaleza, que es sigmoidea, que tiene una parte plana de crecimiento que va creciendo. En las mujeres que alguna vez estuvieron embarazadas, saben que son los 2 o 3 primeros meses, o 4 meses, ya, la verdad no me acuerdo, que la panza es chiquita, y de golpe tiene lo que se llama un crecimiento exponencial. ¡Bum! Se van para arriba y sale la panza como un pico para adelante, que eso es la parte de crecimiento exponencial, y después se vuelve a estabilizar. Es como que hace una meseta, y bueno, después viene el parto. Lo mismo pasa con las frutas, y a su vez, lo mismo pasa con todas las necesidades de nutrientes, de agua, de luz. Las necesidades suben en función del crecimiento que tiene la fruta. Por eso es tan importante para nosotros este periodo que empieza ahora. Entonces sabemos que ahora empieza a florecer, a brotar. Por lo tanto sabemos que las necesidades están empezando a subir y van a pegar un crecimiento exponencial. Nosotros tenemos que calcular que lo que le demos esté todo para cuando tenga esa necesidad de crecimiento exponencial. Y ahí es donde empieza nuestro laburo. El laburo de saber leer cómo viene el clima, saber entender qué es lo que va a pasar, hacer una planificación en función de los estadios fenológicos, y ahí llegar al punto en el que necesita más nutrientes con la mayor cantidad de cosas disponibles. No es fácil. Si fuera fácil lo haría cualquiera, ¿no? Pero bueno, se está por cortar. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, ahora, dentro de una hora, en la próxima, si quieren charlamos un poquito de cada uno de los nutrientes, sobre todo de los macroelementos, para más o menos hacer una idea, y ahí vemos más o menos, vamos viendo cerrando. Pero no es sencillo. Mariana, yo no te dejé hablar de nada, no sé si vos querés hablar de algo. No, por ahí me diste pie para en una clase después de mi materia ver un poco las diferentes fuentes de materia orgánica que podemos usar para hacer un abonado con materia orgánica. Exactamente. Pero después lo podemos ver en un capítulo aparte. Sí, viene al pelo porque hay toda una gama, y aparte hay un gran proceso de cambio. Es bastante interesante. El problema del abono, no hay problema. Tiene ventajas y tiene desventajas, y tiene manejos que son distintos. Pasa que, claro, obviamente, BASF o Down AgroScience o lo que sea, no venden abono de cama de pollo, venden fertilizante, químico, y bueno, obviamente que uno se hace la idea de que tiene que usarlo eso primero, pero en realidad no es tan así. Bueno, ahora arranca la segunda parte y charlamos un poquito más de nutrientes. Bueno, por lo pronto, si quieren fertilizar las plantas, ya saben cómo hacerlo. Porque tengo que